El presidente acaba de decir que si es que se aprueba la pregunta del Yasuní, es decir, si el pueblo decide mantener en el subsuelo el petróleo, es muy probable que la consecuencia sea eliminar todos los subsidios a los combustibles, porque no va a dar el presupuesto, es decir, se va a perder un ingreso, el siguiente gobierno, un ingreso petrolero se va a perder muy importante, y eso va a tener que suplirse de alguna otra forma, y eso va a ser los subsidios. O sea que si es que se eliminan los subsidios, el señor Issa va a incendiar el país otra vez, con lo cual el panorama no pinta bien, porque aparte la pregunta está configurada para que un poco contestes sí. Es decir, la pregunta está configurada en el sentido de: ¿está usted de acuerdo que el petróleo se quede en el subsuelo, donde es más, y la pregunta es larga, sí, es más probable que se conteste sí? Sí, si la lees, pero acuérdate que la gente en las consultas normalmente lo que vota es en contra del gobierno, y eso es un punto a favor del no. Pero el gobierno no está haciendo campaña para nada. No está haciendo campaña, no necesita. A ver, el gobierno anda por las patas de los caballos. Sí. No, aquí tenemos una analista, ya está. Stephanie Macías está con nosotros. Preséntela, pues, doctor. Pero si usted se me cruza, pues. Stephanie Macías, pero solo para seguir en el comentario de Esteban, yo creo que va a ganar el no, porque la gente piensa que está votando contra el gobierno, no lee la pregunta, simplemente dice: a mí no me gusta Lazo, no. Y eso va a hacer que el Yasuní pase, digamos. Ahora resulta que está cachuleando de encuestador el doctor Pérez. Sí, así luce. Es lo único es lo que yo creo que va a pasar. No. Pero Stephanie nos va a aclarar estos temas de cómo vota la gente, porque esa es su especialidad. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. La pregunta es si la campaña del sí y el no en Yasuní lo manejan de ¿quieres un cambio? Y la pregunta es... No. La respuesta es sí. ¿Por qué? Si es que la campaña electoral la asocias con querer un cambio, por eso los electores van a buscar algo diferente. Ya, okay. Y si la campaña la asocias a el sí es igual a cambio, puede que la gente responda sí, ya no es un apoyo al gobierno porque el gobierno ya salió. No, el gobierno sigue ahí. El gobierno está y va a seguir ahí unos meses más. No está contenta porque nos subió los impuestos. Sí, claro, pero la pregunta es cómo lo manejen las personas que están haciendo la campaña y cómo los manejen los candidatos a las cuales las personas van a votar. Porque si todos dicen apoyemos el cambio es el sí. Yo he visto en ciertos líderes políticos algo un poquito todavía tibio al respecto. Todavía no vemos una campaña fuerte al respecto. Yo creo que no hay campaña, pero sí hay pronunciamientos. A ver, Luisa González ya dijo que se debe votar no, precisamente porque Rafael Correa fue quien inició la explotación del Yasuní. No sé si se acuerdan, allá por 2014, 2015, donde en el momento en que fracasó la iniciativa del fideicomiso Yasuní, para que el mundo entero se haga corresponsable de mantener el petróleo bajo tierra. Unos bonos que se los compran. Acuérdate que tenía un proyecto para decir... No funcionó y luego me parece que quiso invitar a Alemania a un curso de derechos humanos, algo así. Una de esas payasadas. Definitivamente de campaña va a haber. Me parece que hasta la semana pasada las organizaciones privadas y sociales podían inscribirse para hacer la campaña. De gasto de gobierno estatal me parece que va a ser 2.5 sí millones por organización para la campaña. Pero acuérdate que puede influir de la presidencia, no de la pregunta. Pero sí puede influir. Te dan presupuesto del Estado para las organizaciones privadas que están registradas. Que te van a dar la pistola con bala para que te dispares en el pie. Es que es por ley, pues por campaña. Si las organizaciones se inscriben, tienen derecho a también fondos del Estado para dicha campaña. Me parece que hasta era esta semana o la pasada la que era el deadline, las fechas finales para poderse inscribir. La elección es en agosto, nosotros estamos a un mes. El 20. No, bueno, un mes y medio. Sí. Okay. El 20 de agosto. Explícame, ¿por qué el gobierno no quiere meter cuchara en este tema? Siendo que, bueno, le importa un pepino porque no va a reelegirse. Pero aun cuando fuera a reelegirse o en cualquier escenario que él sabe el déficit fiscal que le va a generar el parar la explotación petrolera, ¿por qué ha decidido, primero, no correr a la reelección, terminar su periodo, y segundo, no hacer campaña para algo que va a afectar de manera importante las finanzas públicas? No optar por la reelección fue una decisión que lo tomó de acuerdo a un contexto y una coyuntura en su momento. Tomó la decisión de la muerte cruzada y... Pero eso era una cosa, pero es que me dices por qué no fue. Porque fue tomado bajo una coyuntura y unos números y una realidad que en ese momento tomó la decisión de hacerlo. Es como las encuestas, la foto es de hoy.
Mañana no sé cuál No, será y la foto. aparte el boicot de la asamblea ya se estaba concretando en una posible destitución. Sí, no, Dicho a ver, esto, pero ¿y por qué no se campaña por el sí o el no? Cuando las personas corren a maratón, tú no te pegas el pique en los últimos, sabiendo cuánto te falta. Yo creo que este músculo político ellos ya lo tienen un poco medido y saben que ellos necesitan llegar y ellos ya tienen claro cuáles van a ser los pequeños hitos a los cuales quieren llegar, a los cuales su músculo político están dispuestos a pelearlo y desgastarlo por estos hitos específicos. Ese uno creería que más allá de una declaración o de algún tipo de específica actividad, no van a desgastarse. Ellos tienen claro cuáles van a ser sus hitos hasta llegar al último día. O sea, de gobierno le damos 5 meses. Sí. Pero Y que aparte, entre Eduardo, esos no está, sí. que entre los candidatos se peleen por la pregunta. ¿Por qué No. el gobierno tiene que estar metiéndose en que voten sí A o ver, no si ya porque se va aquí y estamos no tiene candidato a la Te reelección? voy a explicar, yo creo, ¿por qué? Porque estamos hablando de la financiación del país durante los próximos 10 años. Sí, pero es que puede, teniendo el antecedente de la consulta popular, de la extradición y todo lo demás que perdió, Ujú. en ese antecedente, tú Bueno, dices, casi no sé qué conviene. igual voy a perder, no me meto. No sé qué conviene, Sí. porque realmente las miras al tema político del partido que está gobernando no son en esta elección, sino se quieren rearmar para volver A en ver, 2025. Y ahí vuelvo Entonces, a Stephanie. Pero, Esa- sí, un segundo, pero lo que estaba diciendo, Luisa González ya dijo No. que se vote por el no. Otto Sonnenholster creo ya dijo que se vote por el no. El único que ha dicho que se vote por el sí es Yacu Pérez. Yacu. Y no sé si Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. No le he hecho seguimiento Bueno, de entonces, de- entonces Claro, acuérdense que su candidata dice que de ahí solamente se está extrayendo brea. Y no, entonces Fernando Villavicencio pide que voten por el sí. A ver, y entonces, ¿cómo así, en la foto que se tomó el momento que tomó la decisión de no ir él a la reelección, dijo, pero tampoco va, creo, es decir, en esta asamblea de 18 meses, tampoco va a haber una participación de un movimiento que, si bien tiene pues 10 o 12 años en la palestra, el no ir a una elección es como también pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? La gente se olvida de que existe, pues no vas a participar. Pero también dijo me parece que en una entrevista algo de, es como en la guerra que uno tiene que retirarse y reagruparse. Esta es la política, no es la guerra. O sea, Pero tú me preguntaste qué estaba pensando él, yo te estoy diciendo lo que él dice que pensó. ya, ok. Pero tú ves eso, ¿hay una sindéresis entre eso y querer continuar con su movimiento político a futuro o es un hasta aquí llegamos? No, creo que es un to be continuo. Creo que tienen que, como dijo él, tienen que reagruparse y organizarse. Ujú. Esteban. Bueno, ¿y cómo ves las campañas políticas? ¿Cómo ves la configuración de estos outsiders, por así decirlo? Que yo creo que es la elección con más outsiders, con posibilidades. Pues no, sí ha habido outsiders, pero esos outsiders normalmente no llegan ni al 1%, etcétera. Yo creo que las encuestas ahora te están mostrando que muchos están por encima del 5%. Ya, lo cual es sorprendente porque tienes efectivamente el correísmo siendo la minoría más grande en el país, porque no es una mayoría, pero una minoría más grande, cuyo yo creo que el techo ahora del correísmo está en lo que sacó más o menos Andrés Arauz, que es 32 a 35. Yo no creo que vayan a andar en primera vuelta. En mi análisis, si Lenín Moreno en 2017 no llegó a ganar en primera vuelta y le faltaron décimas, Luisa González, nadie va a llegar, ya, nadie va a llegar. Entonces, tenemos esa coyuntura en donde el segundo puesto se lo están peleando un pelotón de candidatos, donde hay outsiders, donde están Otto Sonnenholster, Fernando Villavicencio, Jan Topic, Yacu Pérez y Javier Hervas. ¿Cómo ves el tema de la pelea del segundo lugar? ¿Cómo ves el tema del correísmo en el primer lugar, etcétera? Recordémosle un poco a los que nos escuchan los números para tener, pongámosle contexto histórico. Las elecciones en las cuales el presidente Lasso ganó, Arauz tuvo la primera vuelta 32-72, el presidente Lasso 19-74 y Yacu Pérez 19-39. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Recordemos que veníamos de unas manifestaciones de septiembre muy grandes, donde mucha de la población daba un voto también de agradecimiento a Yacu Pérez porque se asociaba que Yacu había sido el que había logrado que las medidas del presidente Moreno se retrocedieran. Que se revierta el tema del subsidio de los combustibles. Subsidio del combustible. Entonces ¿qué quiero decir con esto? Que entonces el voto de Lasso y Pérez, que era 19-74, 19-39, ¿verdad? Y tenemos Arauz 32-72. De acuerdo.
¿Qué es lo que sucede en el 17, en la candidatura de Moreno? Primera vuelta, Moreno llega a 39-36, con todo el aparataje gubernamental. Todo, absolutamente 39-36. El presidente en funciones y Correa en el país. Y en su momento, iba a decirle presidente Lazo, en su momento candidato Lazo, tuvo 28-09, primera vuelta. Y Viteri tuvo 16-32. ¿Por qué ponemos en contexto? Porque entonces estamos hablando que este 16-32 de Viteri el 2017, Yacu Pérez 19-39 en la elección pasada, es un voto movible, no es un voto duro de ninguna de las dos tendencias, porque a veces dicen, no, es que es el voto de la derecha, es el voto de la izquierda. No, claro. Es un voto que un poco fluctúa. Y Herba sacó 14, pues, en la elección de Yacu, Lazo y vamos un poco, ya que estamos hablando de elecciones y hablando un poco de definir los votos duros. 2014, Guayaquil, Nebot saca 59-46 y Bonilla 39-15. Estamos hablando que todavía estamos en los 30 y picos. Guayaquil, Bonilla, 2014, en la era en la cual el presidente Correa todavía tenía unos índices interesantes. Tenía el petróleo alto, no había pasado el terremoto. Y aún así tiene 39-15 en su época alta. 2019, Jairala tiene 31-80, Viteri gana con 52-60. 2023 tenemos y es importante decir que el 2023 es una elección atípica en Guayaquil porque habían diversos factores. Álvarez gana con 39-87, Viteri 30-37, Duarte 14-12 y Jairala 10-14. Lo que podemos concluir en el voto de Guayaquil específicamente es que, de acuerdo al voto histórico, el correísmo más o menos tiene sus techos, más o menos en los 30, 32. ¿Qué es lo que sucede en otras partes del país? Que eso es importante. Y los que me están escuchando, perdón las cifras, pero es un poco para poner en contexto, porque siempre hablamos de números, tengamos un poco qué ha pasado en la historia. En Pichincha, en el 2014, el correísmo arrasa con 60.98 en prefectura. O sea, era un número altísimo. Pero 2019, 22-16. 2023, 27%. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que es abajo de 30 en Pichincha. Guayas, 2014 prefectura, 52-98. Partido Socialista. No, 52-98 fue el correísmo. Hoy Guayas, 34-57. Volvemos a los 30. Manabí, que ustedes sabemos todos que es bastión correísta, tuvimos en el 2014 55-90, el 29, 2019 29.01 de porcentaje y 2023 42. Manabí sí rompe el techo de los 30. Y en Azuay, mira en Azuay, los Ríos y el Oro son bastiones muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede en Azuay? Tienes el 2014 33-38. Hoy en día 2023 prefecturas 20-30. Entonces, ¿qué estamos hablando? Más o menos, ojo de buen cubero, estamos hablando que los techos seguimos en los 30 y hacia abajo. 25-35, digamos. 28-35. Menos de 28 no van a sacar. De nuevo, no soy encuestadora, solo estamos dando los hechos, claro. Los hechos históricos, se llama el voto histórico electoral. Y en ese análisis hay que tener en cuenta que aquí no importa mucho si ganas la provincia. A ver, estoy hablando en términos relativos, en que en Ecuador se cuenta el voto uninominal, por así decirlo. No es como Estados Unidos. No es como Estados Unidos, que si ganas la provincia, ganaste los votos de la provincia. Sí. Claro, sino que aquí tienes que tener en cuenta que si en Guayas, por ejemplo, ganó Andrés Arauz. El voto de Juan en Guayas vale lo mismo que el voto de Lucía en Manabí. Pero en Guayas sí ganó Andrés, decimos, por ejemplo, que Andrés Arauz ganó en Guayas, pero en Guayas ganó, por ejemplo, creo que fue 51-49. Así es. Y en Manabí sí ganó pues 60-40. Entonces, en Manabí hay una gran diferencia, pero en Guayas hay una pequeñísima diferencia que implica que si es que, por ejemplo, el correísmo gana en la costa, tienes que ver cómo gana en la costa y cómo se compone ese voto, porque bien puede ser que la votación del adversario sea lo suficientemente fuerte como para que, sumando los votos de la costa con la Sierra y Amazonía, ganes la elección. A ver, podemos inferir claramente que esto nos lleva a una segunda vuelta, porque si el correísmo tiene 30, pues 30 no le alcanza, necesita 40, que 40 no tiene, ergo
Luisa va a llegar a la segunda vuelta contra alguien. ¿Quién es ese segundo? ¿Quién vendría al lado? Dependiendo del momento que tomes la foto. Hay días, todos hemos visto encuestas, hay días en los cuales hay encuestadoras que ponen a Yaku segundo, hay días que ponen a Otto segundo. El Jan Topic está subiendo progresivamente. La consulta sería si los números y los tiempos le alcanzan para llegar a Otto y Yaku. No lo sabemos y no sabemos si esta subida progresiva se va a mantener. ¿Y Villavicencio? Villavicencio vemos que sus números no son unos números despreciables, son unos números importantes, pero de nuevo con una campaña tan corta, no sé si les alcance el tiempo para llegar hasta arriba. Ahora, Stephanie, siempre se habla del voto vergonzoso. ¿A quién crees que va ese voto en estas elecciones? Creo que hoy en día me atrevo a decir que voto vergonzoso per se habrá muy poco. ¿Por qué? Porque el correísmo está afianzado, su voto duro va a ser su voto duro y la gente que está desencantada está un poco sustentando su voto en el pasado estábamos mejor y este pasado estaba representado de esta agrupación política. Hay otros que estarán votando, tal vez se me ocurre el voto vergonzoso pudiese ser por votar por alguien que está tan abiertamente a favor de atacar la inseguridad con mano dura, pero en general en esta campaña creo que el voto vergonzoso no va a haber tanto voto vergonzoso. Ok, ¿qué pasa en la segunda vuelta? Ya, tiene pues un contendor que es Luisa, que tiene algo así como 30, y otro que puede tener 20, 18, 20, lo que le alcance para llegar. Asumimos que es el contendor X, porque ese no sabemos quién es. Uh-huh. ¿Cómo se comporta el electorado? Porque la otra cosa que debemos poner en la mesa es que también el voto negativo contra el correísmo es altísimo. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para la segunda vuelta? ¿Ganaría Luisa o ganaría el segundo que llegue con doña Luisa? Uy, ¿te imaginas si yo pudiese predecir pero esto? No, estamos aquí pero no, a ver, pero hablemos de hechos, porque para mí es importante hablar de hechos y de cifras. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos hacer un análisis de el correísmo es fuerte en la costa, le cuesta penetrar en la Sierra Centro y en algunos lugares de la Sierra. Entonces, dicho esto, si tuvieses, hagamos ciertas simulaciones, si fuese Yaku tendría la fortaleza de la Sierra, sería la fortaleza de la Sierra Centro, le costaría llegar y penetrar con mensaje a la costa. Entonces ahí hubiese una lucha de números porque el uno va a ser fuerte en uno y el otro va a ser fuerte en otro. ¿Qué sucede con Otto? Otto puede tener fuerza en la Sierra porque sus números son muy robustos en Sierra Centro, en Amazonía también. En costa le pudiese quitar votos al correísmo porque también él es de la costa. Entonces, en esa dinámica los que nos están escuchando, esto es un análisis, ojo de buen cubero, porque no estamos teniendo los números. Estamos especulando. Estamos especulando. Si esto es así, los números pudiesen ayudar a Otto porque le pudiese de alguna manera mermar votos de la fortaleza de la costa. Uh-huh. Si fuese Jan Topic tiene buenos números en la costa. Para entrar como un desconocido, tiene buenos números. En la costa y en la sierra tiene buenos números, pero el otro día discutía con alguien porque yo le decía, tiene buenos números en el uno y el otro, y mi argumento era, es indudable que Jan Topic es un buen candidato. Lo que pasa es que necesitas por lo menos un 60 o 70% de conocimiento nacional. Claro. O sea, 60 o 70% de la ciudadanía necesita conocerte para decidir votar por ti, y a su vez de ese 60-70% se merma a quien decide votar por ti. Entonces, en tan poco tiempo es muy difícil, a pesar que es un buen candidato y sus piezas comunicacionales y su generación de contenidos es muy interesante, no sé si le alcanza el tiempo para llegar a ese famoso 60 o 70 que necesitas de conocimiento. Volvemos en este juego de las características de A y B. Las fortalezas de la costa, que son fuertes el correísmo, también Otto es un buen candidato en la costa. El correísmo siempre le ha costado entrar a la sierra, entonces yo creo que la segunda vuelta va a ser, creería yo que la estrategia del correísmo para una segunda vuelta es fortalecer sus votos duros, encontrar sus votos blandos
en el mayor número posible de gente de la costa y tratar en la medida de lo posible de tomar ciertos votos de la sierra. Captar pero ellos saben yo creo que es muy duro. Ahí va a entrar el voto indígena, porque Leonidas Issa ha dicho que la CONAIE no va a apoyar a Yacu Pérez. Entonces el voto indígena está votado ahorita. Sí, no, pero eso de que lo que Leonidas dice no es lo que pasa. O sea, es no lo que necesariamente. Y es importante, alguien me puede estar... Tengo alguien que ya mismo me escribe. Sí es cierto que el correísmo ganó la alcaldía de Quito, no podemos desconocer eso. Pero la diferencia entre el primero y el segundo eran medio punto. Volvamos a las diferencias del correísmo en la costa. Casos Marcela Guiñaga y Aquiles Álvarez. ¿Eso es un buen termómetro para ver por dónde va la procesión o son casos aislados, tipo el rechazo a la exalcaldesa o el rechazo a la exprefecta? Creo que es un poco todo. En la parte de alcaldía, Aquiles hizo una buena campaña, pero también es cierto que Duarte tuvo 10%, que era el más o menos 10%, que era lo que normalmente era el nuevo votante que solía votar por el socialcristianismo y por Cintia. La pregunta es si ese 10 era voto rechazo a Cintia o al socialcristianismo. Yo creería que era totalmente para mí. Era un voto rechazo a Cintia. Dicho esto, estamos hablando entonces que un 20 y pico, 30% estaría a favor de votar por una tendencia de derecha. Ya ni siquiera, yo no creo que derecha izquierda, sino creo que tendría 30% estaría dispuesto a votar por alguien que mantenga ciertas posturas, que en este caso sería, me parece que Otto, corríjame, y Jan serían los que estuviesen. Que hoy en día ya ponerse esas etiquetas para todos los candidatos es un lastre. O sea, para un candidato decir yo represento a la izquierda, yo represento a la centro izquierda, yo represento a la derecha. Pero alguien que sí lo piensa y sí lo cree, es parte de su narrativa, es parte de quién es. Tienes un fan, dice Jaime Molestina, buen análisis. Y dice también, tanto candidato para un país chico. ¿Cómo ves la gobernabilidad de los 18 meses que llegue este fugaz gobierno, que sea quien sea? Tienes un periodo bastante chico con una asamblea que va a ser igual de dispersa que lo que era el anterior, peor, y encima con la posibilidad de que Estados Unidos te diga no explote petróleo. Creo que va a ser duro, y va a ser duro por lo siguiente. El presupuesto el general del Estado se abre y se cierra en el primer trimestre corrígeme. ¿Qué es lo que sucede? Llega el presidente... Tienen que aprobarlo antes, entre noviembre y diciembre. Exacto, tienes que aprobarlo. De ahí llega el nuevo presidente. De nuevo hagamos la simulación que llegó el candidato X a la presidencia. Llega en enero. El comentario sexista, puede ser la candidata, poco probable, pero existe. Digamos candidate. El candidate. No, a ver, para mí es muy complicado que el correísmo remonte una segunda vuelta. Yo diría que va a ganar. Pero yo en cambio creo que digamos que se posiciona un presidente, o él, pero se posiciona, llega al poder. Llega y dice, bueno, hay las lluvias, hay el Niño, necesitamos varios puentes Baylis porque muchos de los puentes en la costa se fueron. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino el Niño la vez pasada? No, pero ese fue el Niño en 97, no fue el más duro. Aspiro de todo corazón que eso no suceda. En el hipotético caso que sucediera, dices necesitamos puentes Baylis. Ok, necesitamos presupuesto. Para ese presupuesto tú necesitas levantarlo al sistema, pedir, hacer. Señor presidente o señora presidenta, no hay el presupuesto. Porque como la partida del año pasado no está tipificado, no hay. No hay dónde sacar. Encuentren, señor presidente o señora presidenta, no hay. Ok, pidamos a multilaterales, pidamos préstamos a multilaterales, que sería lo que normalmente tú harías. Cuando vas a multilaterales, estás con un ministro que acaba de llegar. 2, ¿cómo le tocas la puerta a una multilateral cuando vas a tener 18 meses en el poder? No, salvo que el candidato diga, no puedo cambiar de ministro. O sea, Carlos Semena, ven, quédate y ayúdame que sigue aquí. Pero lo que te quiero decir es que normalmente nuevos gobiernos siempre quieren refrescar a los perfiles. Pero entonces vas a una multilateral. La multilateral, digamos que te va a prestar o no. Pero cuando tienes tan poco tiempo, es bien difícil que te den mucho préstamo. El déficit fiscal. Pero digamos que vas a priorizar porque necesitas por emergencia. ¿Cómo logras
a lo que voy, estoy un poco lenta, disculpen, es que al final del día no te van a dar tanta platita, porque una multilateral te va a ayudar. Pero vas a necesitar la platita. La pregunta es cómo vas a conseguir ese financiamiento cuando solo eres un presidente de 18 meses. Ese era un poco mi objetivo. Okay. Era decir, cómo te sientas como presidente o presidenta a pedir financiamiento cuando tienes tan poco tiempo en funciones y cuando vas a tener tan poco tiempo como presidente. Entonces, conclusión, la calavera es ñata. No, en conclusión, creo que es un reto importante para cualquiera que llegue a Carondelet con el niño. Si ya por sí gobernar en estas épocas es dura, en una época en la cual el elector es inmediatista, quiere respuestas para hoy, quiere soluciones para hoy y quiere soluciones para él, su comunidad y su calle. Yo siempre digo que si Velasco Ibarra no hubiera sido presidente en esta era, porque cuando Velasco Ibarra salía a los balcones decía, mis queridos ecuatorianos, ahora te dicen, sí, soy ecuatoriano, pero también soy guayaquileño, también soy del barrio X y de la calle Y. Cada vez más el elector necesita esa conexión y ser sentido y visto, y por eso necesitas sentir que es para ti, para tu calle, Miren que en la época de Jaime Nebot, una de las grandes fortalezas que tenía era este mapeo total de la zona. Cuando iban a romper tu calle, en la época de Nebot, te mandaban una carta. Señor Esteban Novoa, quiero que sepa que su calle, la XWZ, va a ser abierta de tal fecha a tal fecha. Lamento que sus 2 hijas y su hijo no van a poder salir al parque de la esquina. Con nombre de cada uno de tus hijos. Pido disculpas. Esa conexión, el saber que yo existo, el saber que me estás considerando, es lo que hace que una comunicación gubernamental sea más fluida. Y para eso necesitas data y levantamiento, para ese microtargeting tan específico. Y Stephanie, ¿qué opinas, cambiando un poco de tema, qué opinas de la campaña esta que han sacado de los borreguitos con esta inteligencia artificial? Que son muy bonitos, la verdad. Son hasta tiernos. Sí. No sé si es que, o sea, ellos han utilizado un apodo peyorativo que sus detractores utilizan para describirlos, de que siempre apoyan al líder incondicionalmente sin importar cuál sea el criterio. Es decir, si es que ellos son, por ejemplo, abortistas o son pro aborto y el líder está en contra del aborto, ellos dicen somos sumisos, somos sumisas y por tanto obedecemos, por tanto la gente les ha dado el apelativo de borregos. Ahora, ¿tú opinas que esta campaña mediática puede atraer más votos o simplemente mantiene los votos que ya tienen? Porque quienes se han identificado con el borrego es quienes ya los apoyan, son votos seguros. Yo creo que cuando comienzas a hacer una campaña, especialmente la generación de contenidos para redes, tienes un abanico de 10, 15 productos por semana y tú lo lanzas a ver qué pega. Hay unos que pegan, hay otros que no pegan y tienes que seguir moviéndole. Al que pega le das un poco más de viada de los hermanos. Dicho esto, es indudable que en la primera vuelta ellos llegan con su voto duro. Como decir, en marketing dicen rebranding. Ellos lo que dijeron fue, asumieron este nombre, lo rebrandearon y dijeron, el que va a votar por mí, le han dicho borrego, no le han dicho borrego, y lo que van a hacer es asumirlo como una molestada, una mofa entre ellos. Por supuesto, la imagen era tierna. Es importante considerar ciertas cosas. Quiero que el que nos esté escuchando en algún momento vea una de las imágenes. Uno, tiene un color amarillo cálido. Ayer en una charla que daba alguien dijo, es casi como los colores de la luz de Disney, que es como este cálido de esperanza. Lo que tiene atrás no es cualquier borrego, lo que tiene atrás es un mercado con unas frutas lindas, una escuelita en la cual tú anhelarías casi que los niños vayan. Hay mucho juego visual de añoranza, de que todo estaba mejor. Te da no es perfecto, sino que es tierno. Es como, ay, qué lindo. Que es este sentimiento que quieres generar de reminiscencia del ayer. Dicho esto, el mensaje fue para su voto duro. Ellos saben que ellos llegan con el voto duro. Por supuesto, existió mucha gente que dice, oye, yo te quiero apoyar, pero yo no me siento de ninguna manera identificada con el borrego. Y pusieron su carta de protesta al respecto. Pero fue como yo creería que fue un lánzalo para los nuestros, al punto en el cual la gente decía, uy, me falta
me falta el borrego doctor, me falta el borrego no sé qué, y cada uno se hacía el suyo. Me falta el borrego prófugo. Pero de nuevo, lo que hicieron ellos fue identificar qué podías para dinamizar a tu voto duro, porque normalmente en una campaña tú buscas el voto blando, tratas de sacarle el voto a la otra persona, pero en este caso específico, ellos también trataron de generar algún tipo de conversación y movimiento digital con su voto duro, que a veces al voto duro no le paras tanta bola porque ya sabes que es duro. De acuerdo. Bueno, al final el voto duro se resintió cuando le dijeron borrego de frente y ya dice, ya no quiero ser voto duro porque yo no quiero... Lo que hicieron fue, se empoderaron de su narrativa y presentaron una narrativa diferente. Muchísimas gracias. La opinión política, el análisis político y comunicacional de Stephanie Bassett. Felicitado análisis.